Hola a todos. Imaginemos por un momento que entramos a un aula en la que todo fluye a la perfección. Los estudiantes participan activamente, hacen preguntas, discuten ideas y el aprendizaje se siente dinámico y natural. Pero ¿cómo se logra eso? ¿Es solo cuestión de talento del docente o hay algo más detrás? Aquí es donde entran en juego conceptos fundamentales como lo son educación, pedagogía, enseñanza y didáctica. Más que simples términos, son los pilares sobre los que se construye el aprendizaje. A menudo los usamos como sinónimos, pero en realidad cada uno cumple un papel específico dentro del desarrollo curricular. Y aquí viene la pregunta clave: ¿cómo podemos integrar estos conceptos para que la enseñanza no sea solo un acto mecánico, sino una experiencia significativa? Hoy vamos a explorar estas ideas respaldadas por grandes autores como Paulo Freire, Lev Vygotsky, Jean Piaget y John Dewey, además de analizar el artículo del Dr. Ricardo Lucio, quien plantea reflexiones claves sobre cómo la teoría se convierte en práctica en el aula. Mi nombre es Paola Ortiz, estudiante de lenguas extranjeras en la prestigiosa Universidad Pedagógica de Maracay. Y si alguna vez te has preguntado cómo lograr que el conocimiento trascienda la memorización y se convierta en aprendizaje real, quédate conmigo porque vamos a descubrirlo juntos. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es la educación? La educación es el proceso mediante el cual adquirimos conocimientos, valores y habilidades que nos permiten desarrollarnos como individuos y miembros de una sociedad. Pero no es solo lo que sucede en un aula. Aprendemos todo el tiempo, en nuestras interacciones diarias, en nuestra familia y en nuestra comunidad. Grandes pensadores han reflexionado sobre esto. John Dewey, por ejemplo, insistía en que la educación debe ser experiencial, es decir, el estudiante aprende mejor cuando participa activamente en el proceso. No basta con recibir información, sino que debe interactuar con ella y construir su significado a partir de su propia experiencia. Un pensamiento que podemos relacionar igualmente al de Jean Piaget. Pasemos a unos conceptos que, a diferencia de lo que piensan muchas personas, no son lo mismo: pedagogía, enseñanza y didáctica. ¿Cómo se relacionan? Empecemos con el concepto de pedagogía. Este es el estudio de cómo aprenden los estudiantes y cómo se puede mejorar la enseñanza. Paulo Freire, en Pedagogía del Oprimido, nos habla de la importancia de una educación dialógica, en la que el estudiante no sea un mero receptor pasivo, sino que construya el conocimiento junto con el docente. Ahora pasemos a lo que es la enseñanza. Este es el acto concreto de transmitir conocimientos y habilidades. Pero enseñar no es solo hablar frente a un grupo. Implica diseñar experiencias de aprendizaje que realmente impacten y motiven a los estudiantes. Aquí es donde Lev Vygotsky y su teoría del aprendizaje social juegan un papel crucial. El conocimiento no se adquiere en aislamiento, sino en interacción con otros. Y por último tenemos el concepto de didáctica. Este nos dice que es la aplicación práctica de la pedagogía. Se trata de diseñar estrategias y metodologías para que el aprendizaje sea efectivo. Jean Piaget, con su teoría del desarrollo cognitivo, nos enseñó que los niños y jóvenes atraviesan distintas etapas de aprendizaje, por lo que nuestras estrategias didácticas deben adaptarse al nivel de desarrollo. Y ahora realicemos un análisis de un material enriquecedor para nuestro tema de hoy: el artículo del Dr. Ricardo Lucio y su relevancia. Un aporte muy enriquecedor en este tema es el artículo del Dr. Ricardo Lucio, publicado en la revista de la Universidad La Salle. En su investigación, Lucio enfatiza que la educación no es un proceso unilateral de transmisión de conocimientos, sino una construcción compartida en la que la teoría y la práctica deben integrarse de manera efectiva. Según el Dr. Lucio, un currículo bien diseñado no puede quedarse solo en definir qué enseñar, sino que debe establecer también cómo enseñarlo. Aquí es donde la pedagogía y la didáctica entran en juego. La pedagogía nos proporciona los principios teóricos, pero es la didáctica la que permite que estos principios se transformen en estrategias concretas dentro del aula. El artículo enfatiza la necesidad de que la enseñanza sea natural y contextualizada.
evitando los métodos mecánicos y rígidos. Esto está muy alineado con las ideas de Freire, quien insiste en que el aprendizaje debe ser un proceso vivo, donde el estudiante se sienta parte activa en la construcción de su conocimiento. Además, Lucio refuerza el concepto de flexibilidad curricular, quien nos recuerda que cada grupo de estudiantes es diferente y que los docentes debemos estar preparados para adaptar nuestras estrategias. Aquí podemos relacionar su pensamiento con Vygotsky, quien nos enseñó que el desarrollo del aprendizaje se da en la interacción con el entorno y con los demás. Y obviamente no nos podemos quedar sin hablar sobre los postulados teóricos de la didáctica general. Escogí algunos de ellos a los que mejor podemos relacionar a los autores que ya hemos mencionado. La didáctica general nos proporciona principios esenciales que nos ayudan a estructurar la enseñanza de manera efectiva, asegurando que el aprendizaje sea significativo, activo y transformador. A continuación, exploramos algunos de los postulados claves que han sido desarrollados por reconocidos teóricos de la educación. En primer lugar, tenemos la sistematización del aprendizaje. La enseñanza no puede ser improvisada. Todo proceso educativo debe contar con una estructura organizada que facilite la construcción del conocimiento de manera gradual y lógica. Comenius, considerado el padre de la didáctica moderna, planteó en Didáctica Magna la necesidad de una educación sistemática que siga un orden progresivo, garantizando que los estudiantes puedan avanzar en el aprendizaje sin confusión. En este sentido, un currículo bien diseñado no solo organiza los contenidos, sino que también establece conexiones entre ellos, permitiendo que el estudiante no solo reciba información fragmentada, sino que la integre en una visión completa del conocimiento. En segundo lugar, tenemos la contextualización del aprendizaje, aquí con nuestro gran autor Lev Vygotsky. El aprendizaje no ocurre en el vacío. Para que el conocimiento sea significativo, debe estar relacionado con el entorno y la realidad de los estudiantes. Vygotsky, con su teoría sociocultural, explicó que la interacción con el medio y con los demás es clave en el desarrollo cognitivo. Esto significa que las estrategias didácticas deben considerar el contexto social, cultural y emocional del estudiante. No todos aprenden de la misma manera, ni bajo las mismas condiciones, por lo que es esencial adaptar los contenidos y actividades a su realidad para que tengan un impacto profundo en su formación. En tercer lugar, tenemos interactividad y construcción activa del conocimiento. Aprender no es simplemente recibir información, sino interactuar con ella, cuestionarla y aplicarla. Dewey, con su enfoque de educación progresista, defendía que los estudiantes deben ser agentes activos de su propio aprendizaje, promoviendo una enseñanza basada en la experimentación y el descubrimiento. Desde la didáctica, este principio nos impulsa a diseñar estrategias en las que los alumnos no sean espectadores pasivos, sino participantes activos que colaboren, analicen y construyan el conocimiento junto con sus docentes. En cuarto lugar, tenemos flexibilidad y adaptación curricular. Cada estudiante tiene una historia, un contexto y una forma única de aprender. La enseñanza no puede ser un proceso rígido, sino que debe adaptarse a las necesidades individuales de cada grupo y cada persona. Paulo Freire, en Pedagogía del Oprimido, enfatizó la importancia de la educación como un acto de liberación, en el que los estudiantes deben ser considerados sujetos activos del aprendizaje y no simples receptores de información. Desde la didáctica, esto nos invita a personalizar los procesos de enseñanza, utilizando diversas metodologías, evaluaciones diferenciadas y estrategias innovadoras que permitan que cada estudiante aprenda según sus ritmos y necesidades. Por último lugar, tenemos didáctica transpositiva, de la teoría a la práctica. La educación no solo debe transmitir conocimientos teóricos, sino también transformarlos en herramientas prácticas para la vida. Piaget, con su teoría del desarrollo cognitivo,
nos enseña que los estudiantes atraviesan distintas etapas de pensamiento y comprensión, por lo que es esencial adaptar los contenidos a su nivel de desarrollo. La didáctica transpositiva nos permite convertir conceptos complejos en aprendizajes accesibles, asegurando que los estudiantes no solo memoricen información, sino que logren comprenderla, aplicarla y conectarla con su propia realidad. La enseñanza no es solo compartir información, es guiar, inspirar y transformar. Como docentes, no transmitimos solo datos y fechas, sino que ayudamos a nuestros estudiantes a comprender el mundo, a cuestionarlo y a construir su propia visión de la realidad. Cada día en el aula es una oportunidad para despertar el interés, para conectar la teoría con la vida cotidiana, para hacer que el aprendizaje sea significativo. La educación es poder y ese poder está en nuestras manos. La didáctica general es el eje que transforma la enseñanza en un proceso comprensible, estructurado y adaptable. No se trata solo de transmitir conocimientos, sino de hacer que el aprendizaje tenga sentido, que conecte con la realidad de los estudiantes y que responda a sus necesidades. Gracias a la didáctica, el docente no solo informa, sino que también guía, motiva e inspira. Nos permite personalizar la enseñanza, ajustar los métodos y garantizar que cada estudiante encuentre su propio camino en la construcción del conocimiento. En educación no basta con saber enseñar, sino cómo hacerlo para que deje una huella real. Y es ahí donde la didáctica general marca la diferencia. Muchísimas gracias por acompañarme en esta charla y espero volver a encontrarnos en la próxima entrega.